quiero comentarles que estoy muy contento porque el día de hoy en la mañana llegó este paquete a mis manos. ¿Y qué hay en este paquete? Híjole, pues el trabajo de muchos años, el trabajo de mucho esfuerzo y que por fin lo tengo aquí. Me llegaron mis libros, bueno, mi novela, mi libro, pero son varios ejemplares, de que por fin está en mis manos esta novela. El camino hacia el punto Omega, la novela que se adelantó a la destrucción de México y del mundo. Ahí no sé si se alcance a ver en la cámara, pero esta es la portada. Este es el formato en pasta dura, que por supuesto este es el mío, ¿no? Este es el ejemplar número 1 y ustedes también lo pueden adquirir. Y tenemos el formato pasta blanda, que es este. Cualquiera de los dos ya lo pueden adquirir ustedes, así como el formato digital, por supuesto. Está en Amazon, en Gandhi y en otras librerías, en otras plataformas que ya les comentaré más tarde. Les va a gustar y se van a entretener mucho. Lo pueden disfrutar acompañados de lágrimas chairas, por supuesto, ¿no? Un mezcalito, lágrimas chairas. Y es una historia que abarca bastante acerca de la historia moderna de México, y luego se va adentrando un poco en otros temas mitológicos y demás, que ya en un momento más les voy a platicar. Pero bueno, quería compartir con ustedes el gusto que tengo de por fin ver materializado este trabajo que por mucho tiempo pues estuvo guardado, digamos, estuvo preparándose para por fin ver la luz. Así que en un momento más les voy a platicar más detalles al respecto y pues bueno, en un momento nos vemos. Bueno, pues ese fue el book trailer de mi novela. Ya lo había publicado anteriormente, pero para aquellos que no lo han visto, pues aquí lo presento para que puedan tener una idea pues más clara de cómo visualizo, digamos, esta historia. La historia es una historia distópica que
que se lleva a cabo en una Ciudad de México en el 2077, una historia postapocalíptica en donde la Ciudad de México ha sido transformada por diferentes factores, entre ellos movimientos sociales, pandemias y terremotos. Esta historia sirva también para conocer un poco más de mí, más allá de lo que hago, hablando de política y demás. Quien la lea pues va a conocer otra parte de mí también. ¿Cómo es que llega la Ciudad de México a este punto? ¿Por qué llega a este nivel de destrucción? Pues en el capítulo 2, que se llama Radiografía del Futuro, pues es donde lo explico. Les voy a leer solo unos fragmentos para que se den una idea de a qué es a lo que me refiero y pues despertar un poco de curiosidad entre ustedes para que pues lean la novela. La Ciudad de México siempre tuvo esa ambigüedad. Por un lado, era una ciudad cosmopolita con todos los avances tecnológicos que cualquier otra en el mundo, como Toronto, Nueva York, París o Tokio. Al mismo tiempo, con todas las deficiencias de las urbes tercermundistas propias de países latinoamericanos, como Brasil, Venezuela, Colombia o Argentina. Definitivamente era una ciudad de contrastes, opulencia económica y pobreza extrema conviviendo en un mismo espacio y tiempo, tan solo divididas por metros de distancia y rostros de dolor. Alguna vez casi 50 millones de habitantes caminaron por sus calles y grandes avenidas. Millones de personas transitaban en automóviles y autobuses, otros tantos viajaban por las arterias de la red subterránea, que al paso del tiempo se encontraban en ruinas y eran utilizadas como unidades habitacionales. Otras, las más cercanas hacia el centro de la ciudad, como tabernas, burdeles y puntos de reunión de distribuidores de drogas. Sobre las calles había restos de automóviles oxidados y calcinados. Los pocos que quedaban no se encontraban en buen estado, eran acondicionados para poder andar por sus dueños, utilizando restos de otros autos. Alguna vez utilizaron gasolina como combustible. Después la gente desarrolló una fuente de energía a base de una mezcla de alcoholes y desperdicios químicos. Lo que alguna vez fueron grandes edificios que albergaban oficinas de corporativos transnacionales se estaban cayendo a pedazos. Uno necesitaba caminar con cuidado al pasar cerca de aquellos colosos para no ser golpeado sorpresivamente por algún trozo de metal o concreto. Al recorrer Avenida Insurgentes, lo que en su momento fue una de las avenidas que dominaban la ciudad, se podía percibir en el aire un olor ácido mezclado con el químico que se usaba como combustible, y humo que se filtraba por las paredes grafiteadas y desgajadas. El ambiente, aún de día, se veía nublado. De pronto se alcanzaban a filtrar algunos rayos del sol que le daban un tono anaranjado o rojizo al cielo. Por la noche, si no se usaba una linterna y algún tipo de arma, era mejor no salir. Era fácil perderse o ser presa de los taidus, un grupo de jóvenes criminales que iban de los 8 a los 14 años, que se dedicaban a hurtar y golpear a los transeúntes, a veces buscando dinero, a veces solo por diversión. Y si se les pagaba bien, hasta asesinaban por encargo. Los taidus se habían apoderado de lo que antes eran las estaciones del transporte colectivo llamado Metrobús. Para ellos eran guaridas y viviendas. No había ley, no había policía, no había orden. Allá a mediados del 2024 se dio el estallido de una revolución social por parte del grupo anarquista autonombrado Radical B, que duró mucho tiempo en pie, ya no como grupo de protesta, sino como asociación pseudopolítica izquierdista. Estaba conformado principalmente por jóvenes, en aquel momento todavía estudiantes, que apoyados por falsos líderes políticos, quienes les suministraban armas y protección, para que de esa manera fueran directamente beneficiados y lograran sus objetivos, que definitivamente no eran el bien común de la sociedad, ni mucho menos del país, sino alcanzar algún puesto en las altas esferas de la política o cerrar negocios previamente pactados con empresarios tanto nacionales como extranjeros. Tristemente, esta fue la historia de la República Mexicana prácticamente desde que se fundó como país allá por el siglo XIX. Solo cambiaron los personajes y el panorama. Esta parte se las voy a leer porque yo sé que a muchos les va a parecer bastante interesante. En 2024 terminaba la administración de Andrés Manuel López Obrador, que de la misma manera había llevado al país por senderos nada confiables. Había destruido el poco crecimiento y solidez que México había logrado en los últimos 36 años. Al comenzar las contiendas electorales de ese 2024 para elegir al sucesor, como era de esperarse, hubo enfrentamientos entre fanáticos de los distintos partidos, entre ellos y con las fuerzas federales.
Marchas y plantones decoraban las avenidas principales de la ya de por sí caótica Ciudad de México. Todo el centro histórico y sus alrededores se convirtieron en un campo de batalla. Distintas fuerzas políticas, alimentadas por su sed de poder, se las arreglaron para poder suministrar armas de uso exclusivo del ejército a los grupos anarquistas, y de esta manera hubiera enfrentamientos contra simpatizantes de ciertos partidos políticos, así como con la Guardia Nacional. De esta manera no se le daba nombre ni apellido a quien atacaba, y quienes se beneficiaban eran los mismos personajes con cargos públicos de siempre, ya que podían argumentar la desestabilidad social y política del país para poder manejar a su gusto los recursos de la nación. Hubo un hecho que marcó definitivamente el nacimiento de manera oficial de Radical B, justo en el mes de mayo de ese año 2024, cuando se acercaba la fecha que definiría la victoria del candidato a ocupar el próximo gobierno, en un evento que se transmitía en vivo y era cubierto por los medios de comunicación masiva más importantes del mundo. En un evento público en la Plaza de la República o Monumento a la Revolución, el candidato se encontraba dando un discurso al pueblo cuando de entre la misma gente que ocupaba puestos en el templete comenzaron a disparar. Era un sábado de mayo al atardecer. El candidato del partido oficial se encontraba en el templete, rodeado de la gente que llevaba su campaña. Había unas 5,000 personas, quizá un poco menos. Sin embargo, ese fue el número oficial que manejó la prensa. Cuando el candidato estaba en el punto más exaltado del discurso, prometiendo cambios y un mejor rumbo para la sociedad, como cada 6 años lo hacía cada candidato de cada partido político, la gente comenzó a aplaudir y a vitorear su nombre. Justo en ese momento, uno de los elementos de su propio cuerpo de seguridad se acercó por la espalda y, sin titubear, sacó una pistola y le dio un disparo en la cabeza. El candidato cayó al suelo desvanecido. El resto de los elementos de seguridad se abalanzaron sobre el sicario, quitándole la pistola y tirándolo al suelo. La gente corría tratando de cubrirse, pues en medio de la confusión se escucharon 3 disparos más desde distintos sitios. Inmediatamente bajaron al candidato del templete entre 4 elementos. Al levantarlo, de la cabeza colgaba un chorro de sangre que fluía dejando en el suelo el rastro. Entre las personas que se encontraban en aquel lugar estaba su esposa, quien desesperada tapaba con sus manos el boquete de donde emanaba la sangre que había dejado en el cráneo el proyectil. El resto de las mujeres que acompañaban aquella tarde a los miembros de la campaña lloraban aterradas ante el hecho. Por supuesto, nadie se lo esperaba. Tomó por sorpresa a todos los presentes y a los que miraban por televisión el evento. El mundo había sido testigo de un asesinato en vivo. Los noticieros interrumpieron la transmisión de todo programa para cubrir la nota. Cada uno de ellos, de acuerdo con su línea, le daba el tono amarillista que ganara más audiencia. De inmediato, corrían por todas las televisiones videos haciendo alusión a la vida pública y privada del candidato. El lugar de los hechos pocos minutos después se había convertido en zona de guerra. Llegaron elementos de la policía, tanto local como federal. Decenas de camiones llenos de guardias y soldados se formaban alrededor de la Plaza de la República. Era el momento perfecto, pues no importaba realmente quién había sido el responsable. Para ese momento, lo que querían era encontrar culpables, vinculados con el autor material del atentado. Había barricadas, autos de policía quemados usados como trincheras y cadáveres sobre el piso. Grupos de jóvenes que pertenecían a distintos movimientos, tanto estudiantiles como políticos y sociales, se mezclaban entre los distintos bandos que atacaban. Realmente no se podía hacer diferencia entre unos y otros. Al otro día, los cuerpos sin vida se contaban por cientos. Ante tal hecho, el gobierno local decidió usar la misma plancha de la Plaza de la Revolución como morgue improvisada. Los familiares de las víctimas se amontonaban, esperando su turno para poder pasar a reconocer los cuerpos de sus consanguíneos. Se manejaron como siempre un sinfín de teorías tratando de encontrar al autor intelectual del hecho, desde conspiraciones que incluían al gobierno de los Estados Unidos, pasando por los candidatos de la oposición hasta miembros del propio partido. Finalmente, igual que 30 años antes, nunca se dio con un responsable directo. El asesinato quedó impune y a las 3 semanas ya había un candidato sustituto, quien por cierto, sorprendentemente, ganó las elecciones. Otro fenómeno que llevó a la decadencia de la Ciudad de México fue la emergencia sanitaria del 2037. Ya había sucedido algo similar años atrás, por mayo del 2009. En aquel año surgió una pandemia que las autoridades denominaron influenza AH1N1. Si bien no llegó a ser devastadora, sí hubo pánico y mató a algunas personas. Sin embargo, el mundo entero no estaba preparado para lo que vendría en el 2020, pues una pandemia de grandes dimensiones paralizaría todo el planeta. El COVID-19 fue un virus que aniquiló a millones de personas en varios países. Solamente en México la cifra rebasó los 600,000 muertos según datos oficiales, lo que deja claro que fueron muchos más. La pandemia duró 2 años, tras los cuales la humanidad trató de regresar a su vida cotidiana y normal, pero por supuesto ya no sería lo mismo.
En el 2037 surgió otro virus mortal que era una versión genéticamente modificada de la cepa del COVID-19, pero mucho más contagiosa y que se propagó fácilmente entre millones de personas a la vez. Fue considerado uno de los virus más peligrosos y mortíferos a nivel mundial, superando al propio COVID-19 del 2020, pues fue capaz de matar a un 75% de los contagiados. De la mano de estos hechos también hubo un gran terremoto en el 2045. Las construcciones que ya llevaban tiempo abandonadas terminaron por caerse por completo y las que permanecieron en pie quedaron muy dañadas, pues tal terremoto, según registros de la época, hablaban de 9.2 grados en la escala de Richter. Más de la mitad de la población de la capital mexicana y el área metropolitana desapareció. Al principio se hablaba de solo unos miles, después se supo que fueron por lo menos 13 millones. La ciudad quedó por mucho tiempo sitiada. Nadie podía entrar ni salir. El ejército, después de todos estos fenómenos, una vez convertido en el SIC, controlaba todo el perímetro, protegidos con máscaras antigás y trajes antirradiación, que por supuesto no estaban al alcance del ciudadano común. Según cuentan quienes fueron testigos de ello, cuando comenzaron a limpiar la ciudad, el ejército usaba bulldozers para levantar los cadáveres, que al principio evidentemente se encontraban en interiores, pero conforme iba pasando el tiempo quedaban tirados sobre las calles. Para esto usaron camiones de construcción y los cargaban de cuerpos putrefactos hasta el tope. El único lugar con tamaño suficiente para albergar esa cantidad de cuerpos era el legendario Estadio Azteca. Se dice que incluso llegó un momento en el que ya no cabían más cadáveres y tuvieron que empezar a dejarlos caer desde helicópteros por la parte de arriba. Nunca se supo con exactitud lo que sucedió después. Con el tiempo, el Estadio Azteca se encontraba cerrado al público y se utilizaba como base militar. Así duró muchos años la ciudad, hasta que poco a poco el ejército empezó a dejar pasar gente que regresaba con el pretexto de ver si podían rescatar algo de sus pertenencias. Comenzaron a habitar casas abandonadas, edificios, viejos hoteles y a reciclar lo que había a los alrededores. Al cabo de un tiempo, la Ciudad de México tenía vida de nuevo. Pues bien, estos son algunos fragmentos del capítulo 2 donde platico las características de ese futuro de la Ciudad de México, los motivos por los cuales se encuentra en ese estado en ruinas, digamos, y postapocalíptico. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empiezo a contar la historia con el protagonista de la historia, con el personaje principal, y empiezan ahí pues a involucrarse varios personajes y entra el tema de la mitología y demás. Entonces espero con esto haber despertado el interés de todos ustedes por leer la novela, y aquí abajo les dejo en la caja de comentarios los enlaces donde pueden conseguirla. Los costos son muy variados, dependerá si quieren la versión en pasta dura o si quieren la versión en pasta blanda o el libro digital. Los costos no los pongo yo, los ponen las diferentes librerías. Como les comentaba, está en Amazon, está en Gandhi y en otras tantas más. Aquí en los enlaces van a poderlos encontrar, y pues cada una tendrá sus propios costos, que repito, yo no tengo injerencia en ello. Así que con esto pues me despido, y déjenme también sus comentarios, déjenme saber si piensan comprar la novela, si ya la compraron, si ya la comenzaron a leer, en fin. Muchísimas gracias, hasta pronto.